¿Alguna vez te has sentido o has experimentado, bueno, a lo mejor te has sentido así, que Dios no está cerca de ti? ¿Alguna vez ha pasado eso en tu ser? A lo mejor las situaciones que estás viviendo alrededor. Y a lo mejor tú le has dicho a Dios, a lo mejor no digo que lo has hecho, pero hay gente que a veces le ha dicho a Dios, pues no siento que esté cerca de mí. Es un sentimiento que a veces puede ser común en los creyentes. Si Dios está conmigo en lo que yo estoy haciendo, está conmigo donde estoy, y de hecho el ser humano, aún el que rechaza al Señor, la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre. Así lo escribió, así lo dijo Cristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, hay una necesidad del ser humano de sentir a Dios, de experimentar a Dios en su vida. Es una necesidad. Por eso Jesús dijo, es como el pan, no solo de pan, hay una necesidad en el interior de las personas. Y esa necesidad no se llena con todo lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece muchas cosas. Cuando Jesús fue tentado, dice que Satanás lo llevó a un monte alto y le dijo, mira, todos los reinos del mundo, toda la gloria, la fama, el dinero, todo es mío, le dijo. Y si tú me adoras, yo te los voy a dar. Es una de las cosas que el diablo hace con la gente. Les ofrece una vida, o les hace creer que en una vida que se supone que es la vida que deberían de tener. Mucha gente vive frustrada hoy, por ejemplo, porque no tiene la casa que siente que debería de tener, algunos. Y eso se basan en que en los anuncios de las casas esas que ven así grandes, donde la gente que está ahí en las casas nuevas pues son muy felices. Entonces tú dices, oye, si yo vivo en una casa más chiquita, pues no soy tan feliz, quisiera tener una casa mejor. O los autos nuevos, ¿verdad? Y tú dices, yo quisiera tener un auto mejor porque mi auto es... La gente se empieza a llenar de frustraciones y cree que eso es su vida. Y empiezan a tratar de llenar esos vacíos o esa necesidad que no entienden que es una necesidad de Dios, lo intentan llenar con cosas mundanas. Y ya ven el mundo, y aún muchos creyentes se dejan llevar por esto. El apóstol Pablo escribió diciendo, porque andamos por fe, así escribió él, andamos por fe, no por vista, dice en 2 de Corintios, porque es tentador dejarse llevar por lo que vemos. Por eso Satanás tomó a Jesús, lo llevó y dice, y le mostró lo que le podía dar, lo que el mundo le podía dar, lo que él le podía dar si lo adoraba. El punto es que no hay nada en el mundo, en serio, es difícil para muchas personas aceptarlo. Es difícil para muchas personas aceptarlo, pero no hay nada en el mundo que pueda llenar tu vida como lo puede hacer el Señor Jesucristo, en el interior. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior, fue una promesa, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero a veces, pues estamos en el mundo, andamos por aquí caminando y vemos, y empezamos a poner nuestros ojos en lugares equivocados.
Y son cosas que nos detienen algunas veces. Mire lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer unas historias que tenemos aquí, unas 3 si me alcanza el tiempo. Mire esta historia, ya la conoce, pero mire lo que dice la Biblia. Está en Mateo capítulo 19, voy a leer a partir del verso 16. Dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fue su pregunta. Estaba preguntando. Bueno, ahorita empiezo a meterme de lleno, pero dice, él le dijo, o sea, el Señor Jesús, o sea, vino a Cristo y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar o para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración o en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Una historia muy, muy bonita. Pero llega este joven con Cristo y llega con una pregunta bien importante, una pregunta que todo el mundo debería de hacerse en su vida. Él le dijo: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Ahora, Jesús le dijo: pues haz los mandamientos. Y él le preguntó: ¿cuáles? Y usted ya los conoce. Ya le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este muchacho le dijo lo siguiente, le dijo: yo he guardado todo esto desde mi juventud. Ahora, Jesús le dijo una cosa más, le dijo: bueno, te falta, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme y vas a tener la vida eterna. Fue lo que Jesús le dijo. Parece pesado porque ¿quién está dispuesto a vender sus cosas por Jesús? Cambia la cosa cuando tú lo tienes que hacer, ¿verdad? Si alguien te dijera: ¿venderías tus cosas y lo dejarías todos los pobres para seguir a Cristo? Ya no todos dirían que sí. Gracias. Muchas gracias. Pero su pregunta era honesta. Él decía: yo quiero tener la vida eterna. Ahora, nos dice cosas que ya había dicho yo antes, pero este hombre, cuando habló con Jesús, le dijo
varias cosas, pero una de las cosas que le dijo es: yo he hecho todos los mandamientos, todos estos los he seguido desde mi juventud, todos los he seguido, pero llegó preguntando esto. Prácticamente lo que le estaba diciendo es: yo no siento que tengo la vida eterna. Tú dices que tengo que guardar los mandamientos, ya los he guardado. Si ya los he estado guardando, ¿por qué no siento que tengo la vida eterna? ¿Por qué me siento así? Y la respuesta de Jesús fue muy evidente. Le dijo en palabras veladas, lo que le dijo es: porque tu corazón, de alguna manera, está, o se lo reveló diciendo, porque tu corazón está, ¿en dónde? En el mundo. Tu corazón no está en la vida eterna. Tu corazón no está con Dios. Has hecho los mandamientos, a lo mejor para aplacar tu conciencia, pero tu corazón no está con Dios. De hecho, cuando una persona empieza a obedecer los mandamientos para tener la vida eterna, de esta manera, poniéndolo de esta manera, es porque esta persona ya entendió que seguir a Jesucristo o obedecer a Dios inmediatamente tiene que ver, es inmediato, tiene que ver con dejar tu vida pasada. Por eso le puse la vida que dejaste atrás. O sea, si yo decido seguir a Cristo, en este momento, ahorita la levanto, no se preocupe. Si yo decido seguir a Cristo, déjame ponerlo aquí abajo, si no. Si yo decido seguir a Cristo, inmediatamente estoy tomando la decisión de dejar mi vida atrás. Por eso cuando Jesús le dijo: tienes que dejar todo y vender todo lo que tienes, Dios le mostró a ese joven la incongruencia de su vida, porque él estaba, en teoría, tomando unos pasos para heredar la vida eterna que no estaba realmente dispuesto a hacer. O sea, él no estaba dispuesto ni estaba dejando esa vida atrás, nunca. De hecho, no la pudo dejar. Cuando Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía, lo que le estaba diciendo es: tienes que terminar de dejar tu vida atrás, completamente. Si se supone que estás siguiendo los mandamientos, si tú decidiste seguir al Señor, si decidiste obedecerlo, si has decidido que Él sea el Señor de tu vida, tú tienes que dejar completamente atrás esa vida, la que estaba atrás. Y si no puedes hacerlo, es que realmente nunca lo has hecho. Y este hombre, ¿qué dijo? Dijo: yo no puedo hacerlo, porque yo tengo aquí una vida. Su vida era sus tesoros, sus riquezas, sus amigos, su diversión. Eso era su vida. Y no pudo entender a quién tenía delante. Le dijo: maestro bueno. No lo reconoció como el Señor Dios. No lo vio, lo tuvo enfrente. Jesús, en su misericordia, tuvo se dignó a dedicarle un tiempo a decir: a ver, ven, ¿quieres hablar conmigo? Voy a sentarme contigo. ¿Quieres hablar? Ok, ¿de qué quieres hablar? Vamos a hablar sobre la vida eterna. ¿Sí? ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que dejar tu vida atrás. Lo que muchos no están dispuestos a hacer hoy. Muchas iglesias están en el mundo, están predicando a la gente, a los jóvenes, cosas como: alcanza tus sueños. No es de Dios. O como las cosas materiales, alcanza cosas materiales, porque Dios está contigo. Y eso va a decir: no es de Dios. No significa que no puedas tener, pero no es de Dios. No es de Dios. Porque no va a llenar tu ser. Y este hombre, híjole, no sé qué decisión tan grande tomó, porque él sabía
porque así lo sentía, que no tenía la vida eterna, y se fue de allí sabiendo que no la iba a tener. Fue una decisión que tomó, y además su vida se transformó, porque esa vida de apariencias, donde él disfrutaba del mundo, pero tenía a Dios en su vida, después Jesús se lo desbarató diciendo: no puedes estar así, no te va a servir de nada, te va a destruir. O dejas todo y me sigues, y yo voy a quitar esa sensación de tu vida. Le dijo: vas a tener la vida eterna, yo voy a hacer que tú sepas que la tienes. ¿Lo dejas todo y me sigues o no? Y tomas tus cosas. Y dice que el hijo se fue con tristeza, porque ya su vida y su plan de vida ya se había acabado. Muchas personas hoy ponen en duda la palabra de Dios, si es la verdad. Es la verdad. Algunas personas, para desacreditar a Dios de su vida, muchas los he escuchado, una tendencia grande es desacreditar la Biblia como la palabra de Dios. Ni siquiera la han leído, pero la desacreditan como la palabra de Dios. O algunos pensamientos es un libro escrito por hombres, a lo mejor lo has escuchado. Desacreditando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no están dispuestos ni a aceptar la responsabilidad que Dios les habla aquí en esta palabra, en su palabra. No están dispuestos a aceptar la responsabilidad de sus acciones. Y porque no están dispuestos a dejar su vida atrás. Si habláramos sobre feminismo, sin que meterme en esto, habría confrontaciones entre lo que la Biblia dice y lo que las feministas dicen. Y puede tener un problema si usted no está dispuesto a obedecer a Jesucristo. Igual con el machismo. Si usted cree que me salió porque soy hombre, y usted no está dispuesto a ser el hombre que Dios espera que usted sea, usted va a tener que confrontarse con Dios. Y Dios lo va a confrontar. Y la idea más sencilla para alejarse es desacreditar a Dios en su vida. Pero cuando tú desacreditas a Dios de tu vida y tú te alejas de Dios, ese vacío y esa sensación de que Dios no está allí va a permanecer allí siempre. Y al final te va a alcanzar. Dice que los discípulos, Pedro y los demás le dijeron: oye, nosotros sin pensarlo dejamos todo por ti. ¿Qué nos va a tocar? Y Jesús les habló de la vida eterna. Le dijo: primero van a resucitar. Eso es para empezar. Se van a levantar. Y luego dice: les voy a dar, van a estar aquí conmigo y van a tener, bueno, ahí ya saben lo que les dijo, tronos para estar ahí juzgando a las tribus de Israel. Y luego dijo más: y cualquiera que deje padre o madre o hijos o hermanos o tierras o cualquier cosa por mi nombre. Esa es la clave. La clave es que para estar con Cristo tienes que dejar tu vida atrás. Dios nunca rechazó a nadie. La presencia de Dios, la bendición de Dios, no es exclusiva para algunas personas. La cuestión es que las personas no están dispuestas a caminar con Dios. Porque caminar con Dios, ahorita lo vamos a ver, requiere, en pocas palabras, requiere santidad. Santidad significa separación del mundo, separación de lo inmundo, de las cosas malas. Por eso dice la palabra de Dios que Dios le dijo: ¿cuáles? Pues tú conoces los mandamientos. Era la idea de Dios, es mostrarle al mundo la separación. No cometerás adulterio, no hurtes, no mates, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Apártate de lo que es malo.
Cuando una persona compra alguna cosa, algún objeto importante, un bolso caro o no sé, un traje caro, esos que valen miles de dólares y lo que sea, busca la gente el sello de originalidad, ¿verdad? ¿Es original? ¿Qué me dice que es original? Pues empiezas a ver los detalles, las costuras, la marca, ¿verdad? Que no diga Mickey, sino Nike, ¿verdad? Que no diga Mike, que diga Nike, ¿verdad? ¿Buscas algo así? Y cuando uno empieza a buscar en la vida, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es el camino correcto? Porque Jesús dijo, hablando de el camino soy yo, pero dijo algo bien bonito. Ese día que dijo el camino soy yo, también dijo, porque yo soy la verdad y soy la vida. Cuando una persona realmente tiene el deseo de ir a buscar lo que es, ¿cuál sería el estándar para reconocer cuándo es un camino falso? Así como cuando tú dices, oye, pues este es un bolso falso porque dice Mike, ¿verdad? Y porque la tela se deshace, nomás la tocas, ¿verdad? ¿Cuál es las primeras cosas o las cosas que uno debería fijarse es, tienen que estar basados en la verdad pura? Y Jesucristo es la verdad pura, es la verdad más alta. Siempre que una persona quiere hablar sobre mejorar su vida, debería de pensar en las cosas que dijo Jesucristo. Siempre. Si tú dices, las personas hacen propósitos en Año Nuevo diciendo, quiero ser mejor. ¿Cuál es lo que quiero ser mejor? Quiero ser más flaco. Eso no es ser mejor. Quiero bajar 10 kilos. Eso no es ser mejor. Ser mejor es decir, quiero ser misericordioso como enseñó Jesús. Eso es la verdad más alta. Quiero ser bueno. No quiero mentir. No quiero ser un adúltero, no quiero tener ojos de adúltero, no quiero estar viendo para todos lados, o las mujeres igual, queriéndome comer al mundo. Quiero tener un corazón recto, quiero ser fiel, quiero ser bondadoso. Y cuando tú empiezas a ver todas esas son la marca de garantía de originalidad, es la verdad pura. Sé que el ateísmo es incorrecto porque ningún ateo y ninguna otra religión te va a ser responsable por tus obras y te va a exigir la más alta calidad moral. Solamente Jesucristo. Mire lo que dice Mateo capítulo 11. Verso 1. Voy a empezar a leer a partir del verso 1. Ahora, tú ya escogiste el camino de la verdad. Mientras que algunas personas han decidido no escoger el camino de la verdad, probablemente van a experimentar la necesidad de Dios en su vida. Pero si han decidido no seguir a Jesucristo, nunca van a poder llenar ese vacío. Ahora vámonos a la otra parte, donde tú ya escogiste a Cristo en tu vida. ¿Es posible que te pudieras sentir que algo no va bien? Pues sí, sí es posible. Vamos a leer la escritura de lo que dice el Mateo capítulo 11. Dice de la siguiente manera: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
Hasta ahí ahorita sigo leyendo. Qué bonito, ¿verdad? Ahora Juan en la cárcel. Piense en Juan el Bautista. Él fue escogido y enviado por Dios, perdón, para presentar a Jesucristo, para decirle al mundo, este es el Cordero de Dios, Él es. Él empezó a predicar diciendo, viene uno después de mí, el que va a juzgar a los vivos y a los muertos, viene uno después de mí, de quien yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Él va a bautizar con el Espíritu Santo. Cuando Él venga, la clave para que tú puedas reconocer que Él es el Señor Dios es que Él va a venir, va a traer su aventador y va a empezar a limpiar. Y va a separar las cosas y Él va a poner su Espíritu en la gente que es de Él, de verdad, en la gente que decidió seguir al Señor. Entonces él es ese hombre. Él es el hombre que fue lleno del Espíritu Santo cuando era un bebé en el vientre de su mamá, cuando tenía como 6 meses de edad. Adentro del vientre todavía no nacía. Y es el hombre que fue a vivir al desierto, lejos de todo lo que las religiones y la parte de cómo la gente estaba aprendiendo a vivir y con trabajos y con escuela. Él vivió literalmente en una vida distinta a todas las demás y libre. Pero es enviado por Dios y empieza a predicar la palabra de Dios, y como un profeta de Dios ve que el rey, que es la responsabilidad más alta, el que tiene el cargo más alto y la cabeza de la nación y el que debería de enseñarle al pueblo, aparte de los sacerdotes, pero Dios había puesto al rey como la cabeza de la nación, entonces él tenía que hacer lo recto y obedecer a Dios. Este hombre, que era Herodes, tomó la mujer de su hermano como mujer. Y Juan fue y le dijo, no te es lícito tenerla. Y lo que Herodes hizo fue, se enojó, probablemente dice la Biblia que Herodías, que era esta mujer, también le hablaba al oído a Herodes y también movía sus cosas allí, probablemente le influenció, pero agarró a Juan y lo metió en la cárcel. Al profeta Juan el Bautista. No era cualquiera, ahorita vamos a ver quién era, pero no era cualquier hombre. Era un hombre específicamente escogido por Dios para una tarea súper importante. Y podríamos decir aquí, si lo juzgáramos en ojos mundanos, probablemente una de las tareas más importantes que cualquier hombre ha podido tener, la tuvo él. Fue presentar a Jesús y bautizarlo. Y este hombre, estando donde estaba, de repente de estar libre y predicando y viendo la obra de Dios y viendo a la gente, dice la Biblia que salían multitudes a escucharlo y a bautizarse porque estaban arrepintidos. Y él empezó a ver la obra de Dios y de repente reprende al rey. El rey lo mete en la cárcel, allá lo mete allí, y la cárcel es terrible, ¿verdad? Estaba viendo una historia, no respecto porque no he visto si hay alguna de Juan, pero estaba viendo sobre la cárcel en la que metieron al apóstol Pablo sus últimos años. Era una cosa más horrible que usted se pueda imaginar. Y ahí vivió el apóstol Pablo. Me imagino que Juan experimentó algo muy similar. Y en vez de llegar y orar y buscar a Dios, porque dice la Biblia que cuando Juan empezó a predicar, él decía, el que me envió. Y luego dice, yo escuché la voz del que me envió diciendo, este es mi hijo amado. Él lo escuchó. Y dice, y vi descender el Espíritu como paloma. Todo eso lo vivió él. Y de repente estaba en una cárcel, encerrado y a oscuras, como un criminal. Y probablemente, que es lo que yo le decía a usted, probablemente sintió que su vida no estaba tal vez del todo bien. Y empezó a dudar, no de Cristo, dudó de Él. Le empezó a preguntar, fue y le mandó mensajeros a Jesús para decirle, me equivoqué. No le dijo, si tú te equivocaste, le dijo, me equivoqué yo, eres tú el que habría de venir.
Ojo, Dios lo había enviado, así que Dios le hablaba, reconocía el Espíritu de Dios, pero cuando vino su momento más difícil en su vida, porque Dios cambió, oiga, eso es seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es que todo va a salir bien. Seguir a Cristo es seguir a Cristo cuando Cristo se mueva por donde Él se quiera mover. Decía, cuando me enseñaron un canto que decía: Señor, te bendigo por lo que me das. No canto, porque ya saben que canto muy feo. Señor, te bendigo por lo que me das. Dice el canto: si nada me das, también te bendigo. Te sigo riendo si entre rosas vas, si vas entre cardos y zarzas, te sigo. Así dice el canto, era uno de los cantos de antaño. Contigo en lo menos, contigo en lo más y siempre contigo. Esa es la diferencia de un cristiano. Y lo que Juan el Bautista hizo en su momento de mayor debilidad y frustración, y dudando de si él había estado haciendo lo correcto, si su ministerio estaba bien, si lo que él si había escuchado bien. Pero ¿sabe quién fue? ¿A quién le preguntó? ¿A quién? A Jesús. Fue a Jesús. No fue a alguien más. No preguntó a los sacerdotes. No dijo: Dios, revélamelo acá en la cárcel. No. Dijo: ok. Pues ¿quién es el jefe? Pues él. A lo mejor sí es, pues tú eres el jefe, pero a lo mejor vas a enviar a alguien más. ¿Por qué estoy aquí en la cárcel? Tú allá con los discípulos y yo aquí en la cárcel, ¿verdad? Tú haciendo la obra de Dios y yo acá en la cárcel. ¿Eres tú? ¿Está bien? ¿Está mi vida donde debería de estar? Muchas personas se han hecho esa pregunta hoy en día. Si Dios está conmigo, si lo que yo estoy viviendo hoy está bien, si está bien a pesar de que yo no estoy viendo lo que yo quisiera ver. Tal vez no lo estás viendo, pero la clave está en seguir a Cristo. Y dice la Biblia que Jesús, la respuesta del Señor fue: dile a Juan, los muertos son resucitados, los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres les anunció el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, que es lo que estábamos diciendo ahorita. Jesús es la verdad pura. ¿Cómo va a haber tropiezo en Él? ¿Quién podría encontrar tropiezo en Jesucristo? Solo el que ha tropezado interiormente, el que se corrompió, el que ha dicho que al que ha llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno, puede ver en Jesús un tropiezo. Jesús dijo: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y dijo: vaya y háganloselo saber a Juan. ¿Y sabe qué? Según las Escrituras, esa respuesta fue suficiente para Juan. Dice la Biblia que después de esto Herodes venía, hablaba con él y él le seguía hablando acerca del reino de Dios hasta el día en que fue decapitado. No se puso a llorar. No le dijo a Herodes: oye, si me sacas ya no te voy a decir nada, está bien, haz lo que quieras, está bien, a lo mejor me equivoqué. No, él nunca fue y preguntó algo diferente a eso. Él sostuvo que había entendido, él había dejado una vida que es la vida mundana porque estaba escogiendo la vida que da Dios, a pesar de que en ese momento la vida de Dios no lo tenía en la mejor circunstancia. Él siguió siendo de Cristo y lo sostuvo con su vida. Pero en el momento en el que dudó, hizo algo sencillo: fue a hablar con el Señor. No pudo hablar cara a cara con Él, pero le dijo: vayan y díganle, necesito escuchar la voz de Dios. ¿Escuchó eso? Si necesitas o si alguna vez te has sentido así, primero, tienes que hacer dos cosas. Una, asegurarte que tu corazón y no has estado siguiendo las cosas del mundo. O sea, si tú estás sintiendo que Dios no está contigo, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que tú no estás siguiendo al mundo.
No es que ¿por qué te sientes así? ¿Por qué sientes que Dios no está contigo? Pues es que no tengo la casa ni el carro que quiero. Ok, ten cuidado. ¿Sí? Primero eso. Y luego tienes que buscar a Dios. Tienes que leer su palabra. Necesitas, yo lo he dicho miles de veces, tienes que leer la Biblia. No, mira, se lo dije un día a mi hermano. Puedes escuchar predicaciones. Habrá algunas muy buenas. Hay grandes predicadores, lo que tú quieras. Pero es como cuando vas y compras en la tienda un jugo, ¿verdad? Ya está todo procesado. Necesitas que Dios te hable directamente a través de su palabra. Necesitas leer la Biblia. Me dio gusto cuando me dijeron que se está fundando un montón de personas que están viniendo para los estudios de cómo leer el Nuevo Testamento y cómo leer la Biblia. Gracias a Dios. Es importante que tú mismo escuches la palabra de Dios directamente de la boca de Dios. Y dijo más, ya casi acabo. O híjole, ya acabo de acabar, no, pues no voy a ver la otra nada más se la voy a contar de corridito. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Escuchó esto? ¿Escuchó esto? Dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A un hombre como un rey? Cuando Juan empezó a llamar al arrepentimiento, ¿qué saliste a ver? ¿A un rey? ¿A un príncipe? ¿A alguien que tenía una vida que corresponde a la vida mundana? Dijo Jesús. A Juan ni le interesaba eso y a Dios tampoco. Pero dice, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? ¿Querías escuchar la voz de Dios? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu rostro o delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Escuchó eso? ¿Sabe que empezó a predicar Juan? Si quieres recibirlo, sí. ¿Qué es lo que predicaba? Juan estaba diciendo: deja tu vida pasada, deja de hacer lo malo, arrepiéntete, deja de hacer lo malo. Eso es lo que predicaba él. Y si quieres ver probablemente uno de los hombres más grandes que ha habido, al mayor que se ha levantado de los que nacen de mujer, es ese. El que se sentía que estaba haciendo las cosas a lo mejor mal, o que se sentía frustrado, o el que tenía temor, o el que estaba ya en la cárcel, a lo mejor el que sentía que estaba en su peor momento, y Jesús estaba hablando de él diciendo: es el más grande. Pero era un hombre fiel. No significa que en nuestra vida no vamos a tener dificultades, y no significa que en algún punto no podamos llegar a sentir que Dios no está con nosotros. Pero si quieres saber la clave es: ¿estoy siguiendo a Cristo? Si donde tú estás, para acabar pronto, no importa que sea la cárcel. José también pasó por la cárcel, y otros tantos más. Grandes hombres de Dios y mujeres han pasado por ahí. Si donde tú estás ahí por causa de Cristo y de su palabra, entonces no tienes que tener ningún problema. Mientras no sea porque tú hiciste algo mundano, entonces no tienes que tener ningún problema. Si estás en la cárcel porque, oye, pues es que sí me robé unos 5 milloncillos de pesos, no, pues entonces sí tienes un problema. Pero el sello
el sello del cristiano es Jesús en tu vida. Ese es lo que debe de darte la voz de Dios y decir, oye, pues puedes hacer una evaluación. El apóstol Pablo escribió diciendo, examinaos a vosotros mismos para saber si estás en la fe. Así dice la Escritura. Si todo lo que estás haciendo lo haces, ¿por qué lo haces? ¿Por causa de quién lo haces? Y si donde estás, ¿por qué estás allí? A lo mejor tú dices, oye, yo no estoy en una enfermedad y ¿qué tiene que ver eso con Jesús? Puede que tú estés en una enfermedad o en situaciones completamente difíciles y que tú creas que no tiene nada que ver con Dios, pero si tu vida se ha tratado de ser una vida que ha decidido seguir a Cristo a pesar de las ofertas del mundo, entonces tú tienes que saber que cosas como esta van a pasar. Una enfermedad son adversidades, son pruebas, dice la palabra de Dios, para purificar nuestra fe, para hacerla más pura que el oro, dice la palabra de Dios. Pero no significa que Dios no está allí contigo. Eso no significa eso. Dice la palabra de Dios que en Éxodo, el capítulo 33, un capítulo antes, Moisés había bajado de estar con Dios en el monte y dice que llegó al monte Sinaí, dice que llegó y estaban acá el pueblo haciendo ídolos con un becerro de oro y adorándolo. Y en el capítulo 33, después de que Dios se enojó muchísimo con el pueblo, dice que Moisés agarró las tablas, dice, escritas con el dedo de Dios, era un regalo de Dios para la humanidad, y Moisés estaba tan molesto y tan celoso y tan frustrado por lo que estas personas habían hecho mal, que agarró las tablas y las rompió. Y dice que, ya no lo voy a leer, pero lo iba a leer, pero ya no, pero dice que Moisés empezó a decir, que Dios le dijo a Moisés, oye, ¿sabes qué? Dile a este pueblo que es un pueblo de dura servicio, es un pueblo bien cabezón, como decimos aquí en México, ¿verdad? No entienden nada y me están haciendo enojar y ya no sé qué voy a hacer con él. Estoy muy enojado. Y dice que Moisés le dijo a Dios, oye, tú dices que yo haya gracia en tus ojos. Así dice que le dijo. Dice, en ese capítulo dice que Moisés hablaba como cualquiera habla, así como nosotros que estamos escuchando a la voz de Dios, dice que así hablaba Moisés con Dios. Esa era la relación que él tenía con Dios. Y dice que le dijo, pues tú me dices que yo haya gracia en tus ojos, eso dices tú, pero ¿cómo me vas a mostrar que tú y que yo y este pueblo hayamos gracia en tus ojos, sino en que, fíjese lo que le dijo así, léalo, Éxodo capítulo 33 y el capítulo 34, léalos en su casa. Dice que Dios le dijo, que Moisés le dijo, ¿en qué voy a conocer que hayamos gracia? Sino en que, fíjese bien lo que le dijo, en que seamos separados y apartados de todos los pueblos de la tierra. ¿Escuchó? ¿Y sabe cuál es la separación? ¿Cuál es la separación? Se lo dije hace ratito. ¿Qué es? La santidad. Eso es la separación. Limpiarse. Dice que Dios le dijo, ¿está bien? Te escuché. Voy a estar con ustedes. Y voy a hacer lo que tú me dijiste. Y le dijo Moisés, déjame ver tu gloria, dijo. Y pasó diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, valiente. Dice, el misericordioso. Dios es un Dios misericordioso y piadoso. Lento para la ira, dice la palabra de Dios. Y le dijo, luego dice que cuando pasó, dice que Moisés lo escuchó, se hincó delante de Dios y luego dice que Dios le dijo, ahora sí, acuérdense que lo que acaba de pasar, ¿verdad? Se habían hecho un becerro de oro y les empezó a decir, ok, yo soy Dios y eso es lo que van a hacer. Dice que quieres hallar, que la manera en la que yo te muestre que hallaste gracia en mis ojos es que sean apartados de todos los pueblos. Bueno, hagan mis mandamientos. Y les empezó a decir, ya no vayas, no te juntes, no te mezcles con las naciones, no te hagas dioses.
y no los honres. Tienes que vivir para mí. Elías, cuando fue al monte Horeb 40 noches y 40 días caminando hasta el monte Horeb, ¿sabe por qué fue? Porque dice que Dios le dijo, que la voz, dice, cuando llegó al monte, la voz le empezó a decir, Dios, diciéndole, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Él decía, es que tengo un celo vivo por ti, porque los hijos de Israel dejaron tus pactos, derribaron tus altares, están haciéndolo todo chueco, lo están haciendo todo mal, y a mí me están buscando para quitarme la vida. Pero cada vez que un hombre de Dios o una mujer de Dios puede sentir que Dios no está con él, la diferencia en su vida, a diferencia de la vida de los demás, es que al final esa persona va a ir a buscar a Dios. Va a ir a buscar a Dios. Moisés fue y buscó a Dios y le dijo, ¿cómo es? A ver, necesito verte. Elías dijo, ¿qué estás haciendo, Elías? Necesito verte. Básicamente, y para terminar el mensaje es, ya cerré la Biblia. Si has sentido que Dios no está contigo, y creo que hay personas aquí que lo han estado experimentando, lo digo en serio, necesitas evaluar tu vida y ver si hay cosas que no deberían estar ahí. Y 2, es un buen momento para que busques a Dios profundamente. Cada persona que buscó a Dios con una necesidad genuina lo encontró. Aún el joven rico que no estaba dispuesto a dejar su vida, cuando fue a buscar un tiempo para estar con Jesús, Jesús se lo dio. Y eso va a quitar la sensación de que Dios no está contigo. Probablemente necesites fuerza como Elías, o probablemente necesites fuerza como Juan el Bautista, o probablemente necesitas la presencia de Dios como Moisés, pero necesitas apartarte y dejar un tiempo para estar tú y Dios a solas. Si te ha pasado eso últimamente, probablemente no estás teniendo una comunión íntima con Dios muy fuerte, o a lo mejor sí, pero necesitas más, pues métete más allá. A lo mejor necesitas ayunar y orar. A lo mejor necesitas ayunar. Tú dices, oye, estoy leyendo la Biblia y oro, pero siento que Dios no está conmigo. Jesús dijo, cuando los discípulos de Juan le preguntaron una vez, le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Le dijo, pues porque están de bodas, aquí está el esposo, pero van a venir tiempo cuando el esposo les será quitado, y cuando les ha quitado, cuando la presencia no esté, entonces ayunarán. Tal vez necesitas un tiempo para ayunar. A veces en las iglesias agarramos ¿cómo se llama? Como práctica, ¿verdad? Todos a ayunar, y sí, no sabemos ni por qué, ¿verdad? Para la pelea, la batalla. Necesitas pasar un tiempo con Dios. Si tu vida te lo está pidiendo. Así como cuando tenemos en los letreros de los autos que a veces te dice, le falta aceite o le falta agua, ¿verdad? Y te encienden los focos, o le falta gasolina. A veces nuestra vida viene a un sentir así, tú dices, oye, estoy lejos de Dios. Busca a Dios. Vamos a orar. Dios, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias porque yo sé que tú siempre estás allí para nosotros. Y te pedimos que si hemos actuado o hecho cosas que te han desagradado en nuestra vida, cosas que no debíamos hacer y las hicimos, te pedimos perdón. Y si estamos atravesando por situaciones que no comprendemos, pero realmente hemos vivido para ti, pero no entendemos por dónde estamos pasando, te pedimos que nos des consuelo y paz. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu presencia. Te pedimos, Señor, que podamos ver lo que vieron los hebreos cuando estaban en el monte, Señor,
cuando veían la nube y la columna de fuego y la columna de nube enfrente de ellos. Te rogamos, Señor, que tu presencia sea muy vista, que sea muy que podamos percibir fuertemente tu presencia entre nosotros. Te ruego en el nombre de Jesucristo que nos des guía, que nos des ayuda, que nos des esperanza, que nos des fortaleza, que nos apartes para Dios. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderas creyentes en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente tomar la verdad y abrazarla, y a estar dispuestos a luchar por ella. Danos valor para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.